Gracias, yo estoy muy contento, sorprendido primero de la invitación de Hernán. Dios lo hace todo perfecto. Sí, me habló harto el Señor ahí de todo lo que Hernán compartía. El corazón del Evangelio es el cambio, ¿cierto? El cambio de vidas. Pero ese cambio de vida se da exclusivamente por lo que está escrito acá, ¿no? Solo Jesucristo hace personas nuevas. Y hace 8 meses o quizás un poco más de tiempo, el Señor colocó en mí una urgencia inmensa por viajar a Israel a orar. Ir al muro y orar frente al muro, interceder, específicamente por 3 cosas. Para que Dios tuviese misericordia de mí, para que Dios tuviese misericordia de los que amaba y para que Dios tuviera misericordia de los que no le conocían. Esas 3 cosas. Y la situación para mí era bastante compleja por varios motivos, económicos, de tiempo, de ocupación, de actividades que yo realizo en Chile, y porque no había peregrinación de Chile, no había peregrinación, no había Mochab, no había grupo alguno que de Chile saliese a Israel a fines del año pasado o a comienzos de este año. Entonces, para mí era complejo viajar solo. Yo nunca en mi vida había viajado solo tan lejos, ni siquiera cuando era más joven. Bueno, es cierto, todavía lo soy. Estas canas son sabiduría, no es vejez. Nunca solo había viajado tan lejos, tan lejos. Y yo tengo varios problemas, yo conozco mis fortalezas y mis debilidades, yo soy una persona que se pierde con mucha facilidad, mi inteligencia espacial es casi nula, yo me he perdido en mi propio barrio. Entonces, salir fuera solo, Dios sabe que Dios me pidiera cualquier cosa, pero no eso. Y esto crecía, y todos los días crecía, y todos los días crecía, y empezaba a hacerse insoportable. Y aparece el Congreso Internacional de Guatemala, y para mí es el pretexto perfecto para no ir a Israel. Es como contarles acerca del viaje que no quería hacer, en vez de contarles del viaje que quería hacer. Aparece el Congreso Internacional de Guatemala y yo le digo al Señor, perfecto. Aquí debo ir yo a Guatemala, al Congreso Internacional, porque ahí voy como cuerpo y voy en esa sintonía y ahí te puedo orar por estas cosas que tú me has encomendado orarte. Además, imagínate yo viajando solo a Israel en vez de viajar con el cuerpo a un Congreso Internacional, eso no se va a ver bien. Eso no se va a ver bien de parte de mis líderes, eso va a ser extraño. Maciel prefiere partir solo a Israel en vez de ir con nosotros al Congreso Internacional en Guatemala. Entonces yo le expreso esto al Señor. Y en menos de 3 días, el Señor me da el tiempo, los recursos para viajar a Guatemala sin tocar ni un peso de aquello que el Señor ya venía armando para Israel. Entonces eso ya para mí fue la gota final de toda esta copa que el Señor venía llenando desde hacía más de 8 meses, en términos de que era voluntad de Él que yo hiciese esto. Y yo salí de Chile no angustiado, pero con temor y temblor. Pero debo comentarles que se cumplió al 100% la palabra de Dios, cuando David dice que el día en el que él teme, en Él también confía. El día en el que temo, yo en ti confío.
Y, y llegué acá a Madrid primero, me fue a recibir amablemente Hernán al aeropuerto, y yo venía incubando todo esto, y yo lo único que quería era llegar luego a Israel y cumplir con lo que Dios me había encomendado, y así fue. Fue complejo llegar a Israel, fue todavía más complejo salir de Israel solo, pero ya les puedo contar de eso. Llegué a Israel, me fui directo a Jerusalén, me levanté muy temprano, el primer día, me introduje en la ciudad antigua, llegué al Western Wall, como lo llaman ellos, al Muro de los Lamentos, y fue ver ese muro y tomar una silla y colocarla ahí al frente y sentarme y llorar 2 horas. Fue llorar 2 horas sin parar. Y yo le comentaba a Hernán, yo no soy una persona que se considere como emocional o que llora por cualquier cosa, ¿no? Por el contrario. Y yo estaba ahí y lloraba y yo sabía que lloraba de contento, de feliz, de una satisfacción espiritual muy profunda por haber obedecido al Señor. Finalmente era eso. Y el Señor me hablaba y me decía que estaba también contento y se gozaba porque le había hecho caso a su mandato y había llegado ahí con esa disposición del corazón a cumplir con lo que Él había puesto en mi corazón. De ahí en adelante solo fue interceder y orar por aquellas 3 cosas que les comentaba que el Señor había puesto en mi corazón. Y pasaron muchas horas, y allí estuve en eso, y el tiempo se me borró, y yo traía un saco de peticiones, algunas cerradas para colocar otras abiertas de la gente que me había pedido encarecidamente que las abriera, intercediera por ellas, y en eso estuve. Y el Señor ponía más gente, y ponía a ministerios, y ponía también a España, y no paraba, y pasaron las horas, y las horas, y las horas, y empezó a atardecer. Y fue el devocional más largo de mi vida. Nunca había tenido un devocional tan largo. Y me despegué de ahí, y de ahí en adelante visité otros sitios, Nazaret, Belén, Jericó, Masada. Pero les voy a comentar que cada vez que viajaba a algún sitio, con toda la importancia histórica que eso tiene, y uno aprende muchas cosas, echaba de menos estar frente al muro de nuevo. Es muy extraño, pero echaba de menos entrar por la Puerta de los Leones, Vía Dolorosa, a la izquierda, final, Muro de los Lamentos de nuevo. Así que volviendo a Jerusalén, volví al muro, y ves que tenía oportunidad de volver ahí estaba. Después el Señor me permitió, yéndome de Israel con mucha dificultad, para las personas que viajan, a mí se me había advertido esto, de parte de mis propios líderes en Santiago, de lo complejo que es que vaya alguien solo a Israel, así por motivos turísticos. Eso le resulta muy extraño a las autoridades en Israel. Y saliendo de Israel, me revisaron 2 veces de manera pero completa, toda la ropa, todo el equipaje. El taxi en el que llegué al aeropuerto lo abrieron completamente. Eso para mí fue muy violento, muy traumático, porque nunca me había pasado. Y yo decía, ¿tendré cara de terrorista? Y el tiempo iba pasando, y mi vuelo como que salía en 15 minutos, y yo ya estoy tomando mis cosas para embarcarme, y me hacen como la última entrevista, porque me entrevistaron como 3 veces, y mi inglés no es extraordinario. Entonces, y en la tercera vez no sé qué cosa habré dicho, pero la persona que me está entrevistando llama a otro, y me toman de nuevo y me llevan a otro lado, y mi vuelo se iba en 15 minutos, y ahí de nuevo
insisto, no la desesperación, pero el temor y el temblor de, Señor, ¿qué hago ahora si pierdo este vuelo? Pero el Señor traía a mi memoria los pasajes y las promesas que me había dado de Daniel y de los evangelios en términos de estar confiado, de estar seguro que Él era mi Dios, que Él me hacía entrar y me hacía salir de los lugares en su bendición. Así que entró una paz, digamos, en mi corazón que supera todo entendimiento. Y yo dije, Señor, aquí ya, ok, esto es así y tú te encargarás y tú verás cómo yo aquí me quedo hasta que tú lo determines. Y esto fue así. Terminaron de hacerme la última entrevista de cómo revisarme de nuevo, me hicieron pasar por una maquinita 2 veces y la persona que estaba haciendo esto conmigo tuvo que utilizar su tarjeta para hacerme pasar por todos los otros puestos de revisión hasta el avión. Fui probablemente el último en embarcarse y salí de Israel, pensando en todo lo que se me había advertido, pero prevaleciendo el concepto de que así y todo había sido obediente al Señor. El Señor me dio la oportunidad de viajar a otros sitios por Europa, varias ciudades, preciosas todas, y de nuevo no había día en que estando ahí no echara de menos Jerusalén. Hay un pasaje en el Salmo 9, versículos 10 y 11. Salmo capítulo 9, versículos 10 y 11. Lo vamos a ver. La tecnología acá en España es extraordinaria, en Chile no tenemos esto todavía. Ahí está. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras. Y creo que esta última parte debe ser muy significativa para todos nosotros, porque ¿de qué sirve, y he estado meditando eso, de qué sirve ir hasta Jerusalén y ser conmovido profundamente en el corazón, en el espíritu de cada uno, si aquello no va a producir un fruto que no sea el compartir de estas cosas a otros? Porque si se trata de ir a Israel, ir a Jerusalén y estar ahí y llorar mucho rato, y llorar, y ser ministrado, y que Dios a uno le hable, y si eso se va a quedar ahí para después volver a España o volver a Chile o volver a cualquier otro sitio en el que uno haya nacido, y para seguir siendo el mismo, entonces, ¿dónde está el corazón del Evangelio, que es el cambio? Y un cambio que se puede compartir a otros. En el hotel donde estaba en Jerusalén había un español, y un español que venía por temas religiosos. Habían cuestiones que él no tenía idea, él me compartía a mí porque él parece que había venido otros días, en otras ocasiones a Jerusalén, y me decía, Maciel, debes ir aquí, debes ir acá, y debes ir por allá, y yo le hablaba respecto a Jerusalén y de la puerta dorada que está cerrada, y de todo el significado que hay ahí, que esa puerta permanecería cerrada hasta que el Señor volviera, y no tenía idea de esas cosas. Y de la tumba vacía, tampoco tenía idea que había una tumba vacía fuera de los muros, no tenía idea de esas cosas. Así que yo creo que ese español terminó con más elementos, digamos, para su viaje que los que él me compartió a mí. Después estuve en París con una
argentina que vive 30 años en París, y ella me hablaba y me preguntaba de por qué la importancia de Jerusalén y por qué ella con unas ideas teístas, medias orientales, extrañas, y era la oportunidad para compartir. Y yo veía cómo el Señor tomaba lo que me había hablado en Jerusalén, lo que me había enseñado en Jerusalén, para poder compartir y aplicarlo, y de alguna manera Él, a través de su Espíritu Santo, tocar el corazón de estas personas y cambiar algunos conceptos. Creo que esa es la importancia de viajar a Jerusalén, escuchar la voz de Dios, ser obedientes al Señor en términos de los pasos de fe que haya que dar para ir a Tierra Santa, porque yo tuve que pedir los permisos, yo tuve que hacer los ejercicios que me correspondían en términos de mis tiempos y económicos para poder ir sin deuda alguna. Yo le oré al Señor y dije: Señor, yo he sido fiel con mis diezmos y mis ofrendas, tú lo sabes. Yo no quiero viajar endeudado, y el Señor así lo hizo. Cuando yo les digo que en 3 días el Señor me dio todo lo necesario, en 3 días me llaman por teléfono y me entregaron un premio donde yo trabajo. ¡Un premio! Yo dije: me van a regalar un iPod de esos chiquititos, alguna cosa así, y era un sobre con dinero. Entonces, y así yo podría contarles infinidad de cosas en términos de cómo el Señor armó esto. Si es voluntad de Dios que alguno de ustedes viaje a Jerusalén, yo les invito a que ese querer y ese hacer que Dios también coloca en el corazón, comiencen a cultivarlo, comiencen a regarlo, vayan orando. Esto empezó a crecer en mí desde hace 8 meses y fui obediente al Señor, y es lo que me permitió viajar, y estoy contento más que del viaje y más que de cualquier cosa de haberle obedecido a Él, y yo sé que las semillas que ahí se sembraron van a producir un fruto en mi país. Así que gracias a todos ustedes por su hospitalidad, y evidentemente van a estar en mi corazón, en mis oraciones. No tengan duda de aquello. Que Dios les bendiga.